Hola, mi nombre es Newman. Bienvenidos al ciclo de cursos sobre la asignatura de simulación de sistemas. Si eres como yo y te gusta conocer anticipadamente cómo opera un sistema y cómo podrías responder a determinados cambios, este curso es para ti. Antes de comenzar les hablaré algo acerca de los orígenes de mi nombre. Me bautizaron con este nombre gracias al matemático de origen húngaro John von Neumann, quien trabajó en el proyecto Manhattan, en el desarrollo de la bomba atómica de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Su diseño del método de implosión fue usado en la primera detonación de una bomba atómica y fue su aportación más importante. Terminada la Segunda Guerra Mundial, su carrera se centró en el mundo de los computadores, en ese momento con fines militares, pero con la visión como para crear un modelo estándar que funcionase en cualquier ámbito. Propuso la adopción del bit como unidad de medida de la memoria de las computadoras. John von Neumann continuó en su trabajo y finalmente se convirtió, junto con Edward Teller, en uno de los más convencidos defensores del proyecto de construcción de la bomba de hidrógeno. El trabajo de von Neumann en la bomba de hidrógeno se encontraba también en el dominio de la computación, donde él, junto con Stanislaw Ulam, desarrollaron simulaciones computacionales en las nuevas calculadoras digitales de von Neumann para los cómputos hidrodinámicos necesarios. Fue durante este tiempo que contribuyó al desarrollo del método de Monte Carlo, el cual permitía la aproximación de problemas muy complicados a través del uso de números aleatorios. Von Neumann elaboró una forma rústica de generar números pseudoaleatorios, utilizando el método de cuadrados medios. Dada su vinculación al programa nuclear y sus continuas estancias en Los Álamos y demás lugares de ensayos, la radiación fue la principal sospechosa de causarle un cáncer de huesos, lo que sesgó su vida en 1957. Con su profunda dedicación al estudio de la teoría cuántica, a la bomba atómica y al ordenador, John von Neumann probablemente ejerció mayor influencia en el mundo moderno que cualquier otro matemático del siglo XX. Dado este pequeño repaso histórico de mi nombre, voy a dar paso a lo que nos interesa, la simulación de sistemas, que es lo que se va a desarrollar en este curso. El contenido que se abarcará en este curso está dividido en 4 unidades: introducción a la simulación, generación de números pseudoaleatorios, generación de variables aleatorias y aplicaciones de la simulación. Cada vez crecen las personas interesadas en aplicar los beneficios que nos otorga la simulación para desarrollar modelos que nos permiten resolver situaciones complejas y nos permiten anticiparnos a los posibles resultados que podríamos tener. El uso de la simulación en los diferentes tipos de empresas permite aumentar la eficacia en las mismas y las hace más rentables y competitivas. El aprendizaje de la simulación de sistemas es bastante sencilla y no requiere mucho esfuerzo ni sacrificio. Así que comencemos. Los conceptos teóricos ayudarán a entender el lenguaje con el que trabaja la simulación. Es por eso que el tema 1 del curso se titula Introducción a la simulación y su contenido es el siguiente: competencia de la unidad de aprendizaje. La competencia debe responder a los problemas de la realidad y la práctica profesional, permitiendo tanto a los docentes como a los estudiantes tomar conciencia de la relevancia de la competencia dentro del contexto. Objetivos de la unidad son el enunciado explícito del resultado deseado de la enseñanza y desempeñan funciones importantes para profesores y estudiantes. Ejemplos de aplicaciones de la simulación. En esta parte veremos una serie de videos
que nos permitirán conocer cómo es que se utiliza la simulación en la vida real. La simulación permite identificar los factores, variables y condiciones de proceso que puedan influir para la resolución de situaciones que afecten al proceso o al producto. Un modelo es la representación abstracta de la realidad y existen diferentes criterios usados para su clasificación y para su resolución. Conocer todos los elementos y conceptos que componen a la simulación de sistemas ayudará a entender los beneficios que nos otorga esta herramienta. Una vez descrito el contenido de la asignatura, vamos a pasar a definir cada uno de ellos. Competencia de la unidad de aprendizaje. Aplicar la teoría de simulación teniendo en cuenta el tipo de problema y sus posibles soluciones en una organización empresarial, pública o privada. Las empresas pueden ser de producción de bienes o de servicios. Objetivos de la unidad: aprender a ser creativos para diseñar los sistemas de simulación. Cuando hablamos de ser creativos, exigimos los siguientes requisitos: ser inteligentes, observadores, inquietos y curiosos, no marcarse límites, no tener miedo, no tener prejuicios y por sobre todo trabajar en equipo. El segundo objetivo de la unidad es aprender a ser creativos para identificar el modelo de simulación para obtener resultados confiables. Si la construcción de un modelo no está bien realizada, entonces el usuario final no hará uso de la simulación debido a que los datos obtenidos no serán confiables. El tercer objetivo es desarrollar un modelo de simulación, que es el objetivo que se busca alcanzar con el desarrollo del curso de simulación de sistemas. Ejemplos de aplicaciones de la simulación. En esta parte veremos algunos videos motivacionales que nos ayudarán a entender lo que es la simulación de sistemas. El ejemplo 1 trata de un centro de simulación del transporte y optimización de sistemas de embalaje. Este primer ejemplo trata sobre una institución privada que realiza embalaje de productos con el propósito de evitar su deterioro para su posterior traslado a otros lugares. Corre video. El centro de simulación del transporte nos permite reproducir los riesgos físico-mecánicos que se dan en un ambiente de distribución. Mediante equipos de registro identificamos cuáles son los riesgos de un ambiente particular y los reproducimos. Con esto podemos ver si un sistema de embalaje está sub- o sobreembalado y somos capaces de optimizarlo. La simulación se realiza siempre en condiciones de temperatura y humedad controladas. Podemos trabajar entre menos 40 y más 100 grados y con un hasta el 95% de humedad relativa. Además, el sistema permite realizar otro tipo de ensayos. Podemos simular el pitch and roll, que es el movimiento que se produce en los barcos habitualmente. Se pueden hacer ensayos de fatiga de los embalajes y además podemos ver las frecuencias de resonancia de los elementos críticos de algunos productos frágiles. El carro de impacto nos permite reproducir shocks horizontales. Con esto comprobamos la resistencia de los embalajes y los productos frente a golpes o impactos. Además, con él podemos reproducir aceleraciones con el fin de comprobar la estabilidad de la carga paletizada. La envolvedora automática de última generación permite variar todos los parámetros posibles durante el enfardado: tensión, preestiro, aplicar cuerda.
esta tecnología podemos ensayar diferentes alternativas de enfardado con el fin de estudiar la solución más óptima. El objetivo del Centro de Simulación del Transporte de ITENE es asegurar que las mercancías llegan en perfecto estado, evitando pérdidas económicas y además optimizando el sistema de envase y embalaje. El ejemplo 2 trata de un centro integral de simulación avanzada. Este ejemplo permitirá entender cómo se aplica la simulación en el área de la medicina, más específicamente su aplicación en el entrenamiento de los futuros doctores y enfermeras. ¡Corre video! Joan, ¿me oyes? No te debo ver más. Joan. Y código paro, ayuda, por favor. Ponemos paro. Lo llevan de urgencia. Vale, tot fora. Vale, seguimos. Sí, que haurà millor de una altra. Vale, perfecto, seguimos, muy bien. 30. Vale, perfecte. Vale, molt bé. Joan, Està bé. Bien, chicos, fin del caso. El primer día que entras en esta universidad empiezas a vivir una experiencia donde la práctica y el entorno te acercan más a lo que nos vamos a encontrar el día de mañana que empecemos a trabajar. Tenemos salas de hospitalización, quirófanos, salas de urgencias, consultas de atención primaria. Esto es como un centro de entrenamiento idéntico al entorno real. Aquí aprendemos por ensayo y error. Repetimos los procedimientos una y otra vez hasta que los dominamos. Es por eso que hacemos prácticas en grupos reducidos y además, cuando queremos, podemos reservar espacios para hacer autoaprendizaje. Una de las prácticas que más me ha gustado ha sido la del paciente estándar. Era básicamente lo que te puedas encontrar durante un día normal en una consulta. Te puedes encontrar cualquier situación. Y mientras vas haciendo la práctica, en un aula que está al lado de donde estamos grabando, se está proyectando en tiempo real la situación que está viviendo pues, el alumno. De esta forma, los profesores luego pueden hacerte el feedback. Aquí aprendemos y podemos practicar muchos procedimientos técnicos, pero en WIC Barcelona hay algo que va más allá de la simple teoría o práctica, y es que nos enseñan y podemos aprender a tratar a los enfermos como personas y no como una simple enfermedad. Podemos hacer prácticas los estudiantes de enfermería junto con los de medicina, ya que de cara a un futuro, si vamos a trabajar juntos, es lógico que aprendamos juntos. Una de las prácticas que realizamos en la WIC es la práctica interdisciplinar de la RCP avanzada, donde enfermería junto con medicina aprendemos a trabajar en equipo, donde vemos cómo nos comunicamos entre nosotros. Bueno, aquí en la WIC hay muchísimas formas de evaluar y una de ellas es con las ECOE, que lo que hacemos son como 20 casos, son 20 boxes, simulaciones, casos clínicos que se hace a nivel simulación. Lo que pasa es que es muy real, entonces vives muchos los nervios, es una prueba muy intensa. Y pasamos más de 300 horas, muchísimas horas trabajando con simulación, con los muñecos y con los casos prácticos y la verdad es que es mucho tiempo y también ayuda a desarrollar relaciones con otros compañeros. La verdad es que te da muchísima seguridad porque el día de mañana cuando iremos al hospital no será la primera vez con un paciente de verdad. Ya habremos probado aquí y bueno, también esto repercute en la seguridad de los pacientes de verdad. Es decir, en el fondo estamos aquí para dar un servicio para curar, con lo cual para ellos es bueno y para nosotros más. El ejemplo 3 trata sobre la simulación de un centro de distribución y logística, orientado al área de simulación de procesos. Este ejemplo aplica la simulación de sistemas en el área de la ingeniería industrial. Corre video.
Dada la introducción, ahora es turno de hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué es la simulación de sistemas? La simulación de sistemas es el proceso de diseñar un modelo computacional de un sistema y llevar a cabo experimentos con él a fin de evaluar el impacto de introducir cambios tanto en la estructura interna del sistema como en las condiciones vinculadas al entorno del mismo. Dos conceptos importantes de esta definición son los siguientes. El primero, la definición de modelo, y el segundo, la definición de sistema, los cuales describiremos a continuación. Un sistema puede ser definido de la siguiente manera: como un conjunto de componentes relacionados que interactúan entre sí. O también se lo puede definir como un conjunto de reglas o principios sobre una materia vinculados entre sí. Los elementos que son relevantes para la construcción de un sistema son los siguientes: las entidades, el estado del sistema, los eventos actuales y futuros, las localizaciones, los recursos, los atributos, las variables y el reloj de la simulación. A continuación describiremos cada uno de ellos. Comencemos definiendo lo que son las entidades. Una entidad, por lo general, es la representación de los flujos de entrada y salida en un sistema. Al entrar a un sistema, una entidad es el elemento responsable de que el estado del sistema cambie. Ejemplos de entidades pueden ser los clientes que llegan a la caja de un banco, las piezas que llegan a un proceso. Estado del sistema. El estado del sistema es la condición que guarda el sistema bajo estudio en un momento de tiempo determinado. Es como una fotografía de lo que está pasando en el sistema en cierto instante. El estado del sistema se compone de variables o características de operación puntuales. Por ejemplo, el número de piezas que hay en el sistema en ese momento. Y se compone también de variables o características de operación acumuladas, conocidos como promedios. Por ejemplo, el tiempo promedio de permanencia de una entidad en el sistema en una fila o almacén. Eventos actuales y futuros. Un evento es un cambio en el estado actual del sistema. Por ejemplo, la entrada o salida de una entidad, la finalización de un proceso en un equipo, la interrupción o reactivación de una operación o la descompostura de una máquina. Podemos catalogar estos eventos en dos tipos: eventos actuales, que son aquellos que están sucediendo en el sistema en un momento dado, y eventos futuros, que son cambios que se presentarán en el sistema después del tiempo de simulación de acuerdo con una programación específica. Por ejemplo, imaginen que cierta pieza entra a una máquina para que ésta realice un proceso. El evento actual sería precisamente que la entidad llamada pieza se encuentre en la máquina. El evento futuro podría ser el momento en que la máquina concluirá su trabajo con la pieza. Localizaciones. Las localizaciones son todos aquellos lugares en los que la pieza puede detenerse para ser transformada o esperar a hacerlo. Dentro de estas localizaciones tenemos almacenes, bandas transportadoras, máquinas, estaciones de inspección y otros. En términos de simulación, algunos paquetes permiten la animación de lo que se programó.
En estos paquetes la representación iconográfica es solo para aspectos visuales. Recursos. Los recursos son aquellos dispositivos que son diferentes a las localizaciones necesarios para llevar a cabo una operación. Por ejemplo, un montacargas que transporta una pieza de un lugar a otro, una persona que realiza la inspección en una estación y toma turnos para descansar, una herramienta necesaria para realizar un proceso pero que no forma parte de una localización específica. Atributos. Un atributo es una característica de una entidad. Por ejemplo, si la entidad es un motor, los atributos serían su color, peso, tamaño o cilindraje. Los atributos son muy útiles para diferenciar entidades sin necesidad de generar una nueva y pueden adjudicarse al momento de la creación de la entidad o asignarse o cambiarse durante el proceso. Variables. Como indica su nombre, las variables son condiciones cuyos valores se crean y modifican por medio de ecuaciones matemáticas y relaciones lógicas. Las variables son muy útiles para realizar conteos de piezas y ciclos de operación, así como para determinar características de operación del sistema. Pueden ser continuas, por ejemplo, el costo promedio de operación de un sistema, o también pueden ser discretas, como el número de unidades que deberá envasarse en un contenedor. Reloj de la simulación. El reloj de la simulación es el contador de tiempo de la simulación y su función consiste en responder preguntas tales como ¿cuánto tiempo se ha utilizado el modelo en la simulación y cuánto tiempo en total se quiere que dure esta última? En general, el reloj de simulación se relaciona con la tabla de eventos futuros, pues al cumplirse el tiempo programado para la realización de un evento futuro, este se convierte en un evento actual. Podemos hablar de dos tipos de reloj de simulación: el reloj de simulación absoluto, que parte de cero y termina en un tiempo total de simulación definido, y el reloj de simulación relativo, que solo considera el lapso que transcurre entre dos eventos.
clase continuaremos con la exposición de la unidad 1 llamada Introducción a la simulación y veremos el siguiente contenido. Tipos de sistemas, donde se realizará una clasificación de acuerdo a diversos criterios. Elementos básicos de los sistemas dinámicos, los cuales los describiremos de acuerdo a los recursos físicos y repositorios que utilizan. Responderemos a la siguiente pregunta: ¿cómo podemos estudiar el funcionamiento de un sistema? Describiremos lo que es un modelo. Se realizará una descripción de los diferentes tipos de modelo que existen. Y por último, veremos las diferentes técnicas que existen para resolver modelos en base al tipo de modelo al que pertenece. Amigos, llegamos al final de nuestro curso, en el cual nos hemos encontrado fraternalmente y hemos compartido conocimientos relacionados con la simulación. Por eso confiamos en que podamos coincidir próximamente una vez más. Me despido y no olvides que solo los que corren el riesgo de avanzar pueden saber hasta dónde pueden llegar. Pásenla bien. Hasta pronto. Audio Jungle.